Vamos a pedir al Señor que nos dé la sabiduría, que nos envíe su Espíritu y nos ayude a generar la claridad que de pronto requerimos durante este encuentro. Como decía Marta, pues venimos desde la Fundación abordando el tema de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Hace 15 días más o menos veíamos el primer capítulo. Y en este primer capítulo se nos entregaba más o menos como un panorama de todo lo que se estaba viviendo a nivel mundial y un panorama político, económico. Era el Papa lo que intentaba allí era contextualizarnos en el momento histórico que nosotros vivimos. En este segundo capítulo es un capítulo que tiene mucha responsabilidad y por eso pues espero pues que nos llegue como toda la iluminación que se requiera, porque es un capítulo que el mismo Papa lo menciona como clave para el desarrollo de los futuros capítulos. Recordemos que son 8 capítulos, estamos en el segundo, y este segundo él siembra, él coloca de manifiesto un texto bíblico que va a ser totalmente piramidal, va a ser la columna de toda su puesta en marcha de la encíclica. Entonces esperamos pues darle toda la iluminación del caso. Buenas noches a todos, veo que algunos ya han ingresado nuevamente, yo creo que ya podemos dar como el inicio a la presentación. Para el día de hoy entonces les voy a compartir en este momento una presentación que vamos a seguirla. Quiero pedirles por favor que me validen si en este momento la alcanzan a ver todos. ¿Alguno que...? Sí, Jorge Eliezer, la estamos viendo. Excelente, muy bien. ¿Cómo va a ser la dinámica de nuestro encuentro el día de hoy? Por temas de agilidad en el tiempo, voy a hacer una apuesta del tema inicialmente y Marta pues estará pendiente si hay alguna inquietud, alguna reacción de parte de ustedes que sea pues oportunamente. De todas maneras, yo les sugiero que vayamos tomando nota, tengamos de pronto, no sé, un lápiz, un lapicero a la mano y vayamos tomando nota de pronto de las inquietudes o de las participaciones que vayamos a realizar. Muy bien, iniciamos entonces. Recordemos que esta encíclica Fratelli Tutti está esbozada en un saludo que era muy tradicional en San Francisco, que él decía hermanos todos. Cuando él se dirigía a sus comunidades, a sus hermanos, los llamaba así, hermanos todos. Y la encíclica trata básicamente de la fraternidad y de la amistad social. Yo casi que me atrevería a decir que el Papa, cuando nos entrega esta encíclica, recordemos que esta es la tercera encíclica que nos entrega, nos está entregando casi que un manual de convivencia, un manual de cómo debemos nosotros desarrollar nuestras interrelaciones. Entonces es una encíclica bastante importante y me atrevería también a decir que es muy oportuna para el contexto que nosotros vivimos, no solo a nivel mundial, sino a nivel local, a nivel nacional. Y se van a dar cuenta por qué se los manifiesto en la medida en que vayamos nosotros avanzando. Este segundo capítulo tiene un título que es bastante diciente ya de entrada, cuando dice un extraño en el camino, un extraño en el camino. Regularmente cuando a mí me invitan a hacer este tipo de presentaciones, trato de evitar en lo máximo de incluir textos, mucho texto. Pero tengo que confesar que en esta oportunidad me vi muy obligado por lo que les acababa de comentar. El Papa quiere hacer un énfasis en un texto bíblico que se convierte en raíz fundamental de toda su encíclica. ¿De qué se trata el texto bíblico? Nada más ni nada menos que es la parábola del buen samaritano. Por eso, pues, colocamos acá el día de hoy esta imagen donde nos retrata cómo podría ser un herido en el camino en el día de hoy. De manera permanente yo los voy a estar invitando a que estemos muy situados en nuestro contexto histórico.
Nosotros, por asuntos de la tradición, de la cultura religiosa, etcétera, estamos como muy familiarizados más con el tema piadoso, con el tema de la imagen religiosa bonita, etcétera, y eso muchas veces dentro de nuestro compromiso como cristianos no nos ayuda a generar ese contexto directo con la realidad social que vivimos nosotros. Por eso, hoy me atrevo pues a iniciar este encuentro con esta imagen. Esta imagen representa ese personaje que podemos encontrar en nuestro camino. Para iniciar, entonces quiero pedirle a alguno de ustedes que nos ayude, por favor, con la lectura de este evangelio. Y lo quiero enmarcar, como les decía al inicio, como una especie de oración. Nos vamos a apalancar en la lectura del evangelio de Lucas, en esta parábola, en sintonía o en actitud de oración para que todos seamos iluminados por el Espíritu Santo y podamos desarrollar este tema. Entonces, alguien que active por favor su micrófono y haga la lectura del Evangelio. La idea es que estemos muy participativos, no escuchar solo una voz. Hay veces ayuda al oído escuchar otras voces. A ver, un católico así arriesgado que se quiera sumar a nuestro encuentro leyendo el Evangelio. ¡Ánimo! Jorge, Ok, adelante. Muy bien, gracias. inicio. Sí, por favor. Gracias. Evangelio de Lucas. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar, ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo, cuídalo y si gastas más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir y hacer lo mismo. Lucas 10, 25, 37. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias. Era necesario, como les mencionaba, iniciar con este texto bíblico porque le da mucha relevancia el Papa Francisco pues en esta entrega del segundo capítulo. Antes de continuar, quisiera preguntar, ¿todos están viendo la presentación y escuchando sin ningún inconveniente? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, señor, gracias. Ok, muchísimas gracias. Siempre es bueno saber que no estamos solos, que por ahí están las vocecitas y nos están acompañando. Muy bien. Antes de iniciar con la reflexión directa de este segundo capítulo, me voy a atrever a hacer un ejercicio con ustedes. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a salirnos un poco como del contenido de este segundo capítulo, pero no de manera como aislada. Tengo un propósito a través de este ejercicio que voy a hacer con ustedes y es tratar de que todos nosotros logremos despertar esa sensibilidad frente a la realidad que nosotros vivimos.
y no quedarnos solo en el pasaje bíblico. Yo creo que ese es, como les decía al inicio, ese es un pecado grandísimo que cometemos con mucha regularidad dentro de nuestra profesión como cristianos. Alguien, me imagino, dentro de los que están acompañándonos el día de hoy, conoce esta fotografía, ha visto esta fotografía en algún momento. Algunos de pronto será la primera vez que lo vean. Entonces la pregunta que quiero hacer alrededor de esta fotografía es, ¿qué piensan de ella? ¿Qué sentimientos, qué pensamientos les puede generar verla? El que quiera participar, por favor, activa su micrófono para que lo escuchemos. Recuerden que la idea es que aquí Tristeza y estemos. Sí. angustia. ¿Cómo? Tristeza y angustia. Tristeza y angustia, excelente. ¿Tu nombre es? Julieta Gómez. Julieta, muchísimas gracias. Sí. Estamos de acuerdo, Julieta. De entrada, le da uno como esa angustia y esa tristeza. ¿Qué más? Otros pensamientos. Entre más pensamientos saquemos, nos va a ayudar a entender más nuestro contexto. ¿Alguien más? Jorge, yo siento como una impotencia. Impotencia. ¿Qué Perfecto. podría hacer yo para esto? Muy bien, Dora. Exacto, sí. Impotencia. Yo hago una pregunta para jalar un poquitico más la reflexión. ¿Qué personajes hay allí? ¿O qué elementos vemos allí? ¿De qué personajes nos damos cuenta que están participando de esta escena? Una ave de rapiña y un niño. Una ave rapiña y un niño. Muy bien. ¿Habrá otro personaje? Yo que la estoy viendo. Yo que la estoy viendo también, excelente, sí. Nosotros estamos siendo como testigos de una escena a través de una fotografía. Y en ese momento preciso histórico, ¿quién más podría estar ahí? El fotógrafo, ¿no? Obviamente. Tuvo que haber alguien detrás de la cámara para hacer esa toma. ¿Qué opinan ustedes del fotógrafo? ¿Qué pensamiento nos puede generar a nosotros el fotógrafo? ¿Qué podemos pensar de él? Pues a mí la fotografía me produjo fue rabia. Rabia. Muy bien. ¿Quién habló? Estela, Estela, muchísimas gracias. A ver, háblanos un poquitico de esa emoción. rabia, el ver que la persona que tomó la foto no hizo nada, la tomó, Ajá. no sé, para mostrar qué, rabia conmigo porque alrededor de mí pueden ocurrir muchas de estas cosas y yo no hago nada. Ajá. Es como eso. Muy bien, Estela. Muchísimas gracias. No sabes lo valioso que ha sido tu comentario para continuar con nuestra conversación. Efectivamente, hubo un fotógrafo, Kevin Carter. Esta fotografía fue tomada en el año de 1993. Esa fotografía fue tomada en Sudáfrica, en Sudán. Y Kevin Carter era un fotógrafo gráfico que se encargaba de registrar noticias. Él era de Sudáfrica, y él quería registrar la realidad que estaba viviendo su comunidad. Resulta que él se profesionalizó en fotografías muy desencarnadas, muy violentas. Esta fotografía, eso fue en el año de 1993, en el 94, un año después, le generó a él un premio, el Pulitzer, porque la fotografía fue publicada en el New York Times y él fue premiado por esa fotografía. Igual que Estela, muchas personas se indignaron. Incluso hubo un periodista que dijo que en la fotografía habían dos buitres, el que está explícito en la escena y el fotógrafo, porque según ese periodista, el fotógrafo era también un carroñero. El fotógrafo vivía del dolor, según ese periodista. Resulta que ese comentario atrajo muchos otros comentarios. Yo, Estela, personalmente también pensé lo mismo cuando vi esa fotografía en ese tiempo. De hecho, creo que hay una película que habla mucho de esa situación. El caso es que
Kevin Carter le cambió la vida a esa fotografía. Él comenzó a entrar en una depresión. Él comenzó a recibir críticas de cientos de miles de personas en todo el mundo. Incluso él, cuando hacía su trabajo gráfico como reportero, ya nadie lo quería contratar, porque lo veían como ese ser carroñero, como ese ser, ¿cierto? Entonces él comenzó a deprimirse, a tener problemas en su familia, entró en la droga, etcétera, y se suicidó. Kevin Carter. ¿Por qué quería traer el día de hoy esta fotografía como para impulsar un poco la reflexión en la noche de hoy? Porque Kevin Carter, siempre que le preguntaban por la fotografía, él decía, no, este niño, al principio se creía que era una niña, finalmente se dieron cuenta que era un niño, este niño nunca estuvo en riesgo, nunca estuvo en peligro. Él se encontraba en un campo que estaba protegido por la ONU, pero nadie le creyó, nadie le creía y se quedó con el estigma de ser un fotógrafo carroñero. Si ustedes miran en la fotografía, en el brazo del niño hay una manilla. Esa manilla tiene un número y es el que tiene registrado en la ONU y le estaban dando alimentación. Y como les digo, estaba en un campo protegido. Él aprovechó una escena donde había un buitre como para tratar de ilustrar lo que estaba viviendo en Sudáfrica. Estaba correspondiendo a su profesión como reportero gráfico. Después de que él se suicidó, hubo gente curiosa y fue y miró a ver qué tan real era la historia que él decía. Y efectivamente encontraron al papá del niño. Y el papá del niño dijo claramente, no, este niño no murió en ese momento, no estaba en peligro, el buitre no lo devoró, el niño vivió hasta los 14, 19 años y murió por otras circunstancias. Bueno, quería contarles esta historia porque hay situaciones en la vida humana en que los roles tienen unos juegos tan impredecibles que finalmente nosotros no sabemos quién en un momento dado es la víctima realmente. Al final, el fotógrafo se convirtió en la víctima y murió, se suicidó. Un humano que fue de pronto juzgado por vuelvo, insisto, yo fui uno de los que me sumé como a ese juicio, y entonces ya era la víctima, ya era la víctima. Entonces no es tan fácil en una realidad social saber quién es el victimario, quién es la víctima, quién es el que está de pronto el insensible o el que miró y pasó de largo, porque yo, igual que Estela, me sumo a toda esa cantidad de personas que vio y de pronto no hicimos nada. Simplemente nos conmovimos y seguimos. Ahora quiero mostrarles estas dos fotografías. Estas son unas fotografías que nos acercan un poco más a la realidad nuestra. Que ven allí dos personas que nos hablen y nos digan. ¿Qué sentimiento les genera ver estas dos fotografías? ¿Qué piensan de ellas? Es lo que se está sintiendo ahora. Yo siento Ok. miedo, siento rabia, Ajá. actuamos impulsivamente, sin conocer nada, como usted dice, no sabemos quién es la víctima, quién es el victimario. Ajá. Pánico. Nos llenamos de miedo, ¿cierto? Es una emoción muy natural, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Yo Estela, me muchas gracias. pregunto, Sí, Dora. ¿hasta cuándo? Pues desde antes, desde el pasado, desde el presente y casi que hasta el futuro estamos viviendo esta situación. Y se llena uno de desesperanza, ¿cierto, Dora? Estela. Se llena uno de desesperanza y uno dice, pero ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos ilumina? ¿Quién nos da una luz? Así es, así es. Estas fotografías no son de esta semana, no son de este momento, son de muchos años atrás. Increíble, ¿no? Uno dice, pero no ha cambiado nada, no hemos cambiado nada. Vemos una señora que está
protegiendo a unos policías porque los vio indefensos. Ese momento fue particularmente emocionante. A mí me emocionó mucho porque era una transeúnte, una señora mayor de edad que simplemente pasaba por allí, vio a unos policías que estaban muy asediados. Ustedes ven allí una silla elevada, un ladrillo en el aire. La señora no tiene escudos y simplemente se paró al frente. No le importó que nadie la protegiera y ella, cuando la entrevistaron, dijeron, no, es que yo me imaginé, es que yo vi unos policías, unos niños allí y estaban desprotegidos. Entonces yo lo único que vi era la necesidad de ir y decir que pues, no más, ya basta. Simplemente abrió las manos. Y abajo en la otra fotografía vemos a un militar que es sacado de un cabildo indígena porque no es reconocido como autoridad de protección, sino de amenaza. Bien. Como les digo, estas fotografías son de años atrás. Si hoy sacáramos unas fotografías, no las quise traer del momento de ahora por el tema de la sensibilidad que estamos viviendo. Pero lo que yo quería era, a través de estas imágenes, demostrar de que no es muy distinta la realidad que se vive en el mundo, que vemos en otros países, en otros tiempos. Estoy hablando de los 90, la fotografía que vimos ahorita del buitre y del niño, las fotografías que vemos acá, lo que vemos en las noticias con Israel y Palestina, que vuelve y juega todo este tema de violencia. Entonces, nos encontramos en una realidad que es global y que trasciende el mundo. En el contenido de este segundo capítulo, el Papa nos habla de distintos apartados. Nos trata de hablar del trasfondo, de lo que hay detrás de la situación o de la escena del buen samaritano. Nos habla del abandonado. Nos habla de que la historia se repite nuevamente. Cuando creemos que ya todo está superado, vuelve y juega ese odio, ese rencor, esa disertación entre nosotros los seres humanos. Nos habla de cada uno de los personajes de la parábola. Nos invita a recomenzar y nos rompe esa frontera nacionalista y dice, no, es que el mundo es más amplio. El mundo no es Antioquia, no es Colombia. El mundo, la pandemia nos ha enseñado eso. Que una situación que ocurre en un país concreto nos afecta a todos. Y el Papa al final nos invita a interpretar quién es el forastero. Por eso, cuando nosotros comenzamos a ver la parábola del buen samaritano, es muy importante poder tener alguna referencia al contexto social de esa época, el contexto social y político. Les voy a dar una pincelada rápida de qué estaba sucediendo en ese momento. En ese momento el pueblo judío, toda la zona de Palestina, había sido conquistada por los romanos. Llevaban alrededor de 76, no más de 100 años de haber sido conquistados por los romanos. Entonces se podrán imaginar toda esa sensación de esclavitud que sentía el pueblo judío, con toda la tradición que traían ellos. Dentro del mismo pueblo judío había muchas divisiones. Recordemos, por ejemplo, se habla recuerden el Evangelio cuando nos hablan del Sanedrín. Se ve el Sanedrín, el que juzgó a Jesús, el que quería crucificarlo, el que apeló con Pilatos para ser crucificado, etc. El Sanedrín era ese gobierno, ese era el gobierno interno judío, que incluso llevaba 2 siglos atrás, y eran sacerdotes y civiles, que incluso estaban compuestos por una rama importante que eran los maestros de la ley. Recuerden eso, los maestros de la ley pertenecían al Sanedrín. Y los maestros de la ley era el grupo más piadoso. Ellos eran los que se autoproclamaban como los intérpretes de la Biblia. Y eran los que cuidaban el culto en el templo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque muchas veces nosotros dentro de nuestra iglesia católica nos aferramos mucho al tema de la ley y del culto y de lo sagrado, etc. Y nos desligamos de esa parte humana, que eso es muy peligroso. Dentro de ese mismo contexto social y político de Jesús, habían 4 grupos políticos. 4 grupos políticos. ¿Les suena? ¿Les suena como parecido? Uno de ellos eran los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era la extrema derecha. Para los judíos, los fariseos era la extrema derecha. Era el partido más popular de la época.
eran los defensores de la ley, los nacionalistas. Extrema derecha, estaban los saduceos, era otro grupo, eran también judíos, pero eran más liberales. Ellos estaban más de acuerdo en tener como más aliados con los romanos para que el pueblo no fuera como tan agredido. Entonces eran más liberales. Entonces tenemos una extrema derecha y tenemos un grupo político que era liberal, los saduceos. Después vienen los herodianos. Como su nombre lo indica, eran aquellos que defendían al emperador en ese momento, porque no querían tener problemas. Regularmente eran terratenientes, eran gente que tenía pues bienes, etc. Estaban los celotes. ¿Recuerdan los celotes? Eran esas personas que en la clandestinidad atentaban contra los romanos. Era la guerrilla de la época. En términos generales, era la guerrilla de la época. Esos eran los 4 grandes grupos políticos que había. ¿Les suena parecido? Yo quería mencionarles esto porque muchas veces vemos la escena bíblica como algo muy piadoso, muy bonito allí, y nos desconectamos de la realidad social que vivía esa comunidad humana, que es una realidad humana que no es distinta a la que vivimos nosotros. Nosotros también estamos llenos de eso, de partidos políticos, de divisiones internas, de extrema derecha, de izquierda, de guerrilla, de los que atentan en la clandestinidad y son violentos, como los celotes. Fuera de esos 4 grandes grupos políticos, habían otros 3 grupos de comunidades. Estaban los esenios, que eran como una especie de monjes judíos. Y no estaban conformes ni con los fariseos ni con los saduceos. Los criticaban. Eran muy apegados al tema espiritual, al espíritu pues judío. Y hay un grupo que nos interesa el día de hoy de manera muy especial, que eran los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos era una mezcla entre judíos y paganos, porque recordemos que esos territorios habían sido conquistados por invasiones mesopotámicas. Entonces allí, en esa mezcla entre judíos y esos paganos, pues habían familias nuevas, y eran familias que ni eran judías ni eran paganos del todo. Ejercían una serie de creencias y por eso eran odiados por los judíos. Los judíos odiaban a los samaritanos. Y había otro grupo finalmente que eran los gentiles. Los gentiles eran los que definitivamente no eran de origen judío. Y esos sí que eran más odiados también pues, por los judíos. ¿Por qué les menciono todo este contexto político? Porque cuando dice la parábola, llega un maestro de la ley, entonces nosotros ya sabemos, un maestro de la ley, aquel sacerdote que era muy radical en la ley judía, y entonces, claro, llega y se acerca a Jesús y le preguntó, para ponerlo a prueba, o sea, no era una inquietud genuina, era maliciosa, era una pregunta maliciosa. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahí vemos una imagen de más o menos cómo era un maestro de la ley. Jesús se da cuenta de esa malicia, de esa pregunta de un maestro de la ley. ¿Cómo es posible que un maestro de la ley, que conoce cuál es el principal mandamiento para los judíos, le haga esa pregunta? Entonces le dice, ¿qué está escrito? Tú eres experto en la ley, ¿qué está escrito? Entonces el maestro de la ley obviamente se ve expuesto a nivel público y se amarás al Señor tu Dios, y entonces le reza todo ese Shema que está en el Deuteronomio. Esa es la proclamación clave y raíz de los judíos, el Shema. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo, lo amarás, etcétera, etcétera. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En el Deuteronomio está eso. Pero en la medida en que va corriendo el Antiguo Testamento, eso se va transformando y dice, no, es que hay un segundo aparte que es, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo conocían los maestros de la ley. Entonces Jesús le dice, listo, practícalo y vivirás. Y Jesús entiende como por cerrada esa pregunta de ese maestro de la ley, porque pues él era experto. El maestro de la ley no se queda contento, él quiere hacerlo quedar mal. Porque el maestro de la ley es defensor de la ley mosaica. La ley que viene desde antiguo, desde el Éxodo. Dice, pero ¿quién es mi prójimo? Esa pregunta también es doblemente maliciosa. Porque si Jesús comenzaba a definir como el prójimo, no sé, ya sean los fariseos, los saduceos,
los gentiles, los samaritanos, pues obviamente iba a tener en contra a muchas personas. Entonces llega Jesús y le dice, bueno, si la cosa está tan difícil para entender para ti, pues entonces hagámoslo aquí de manera coloquial, yo me imagino, expliquémoslo con plastilina. Entonces llega y saca esta gran parábola, que es la parábola del buen samaritano. Un hombre baja de Jerusalén. Entonces en esa parábola comienza a describir unos personajes clave. Primero están los ladrones. Y hay una frase importantísima que es, lo despojaron de todo. De todo debemos de entenderlo no solo a nivel físico, a nivel material. Incluso hasta su propia dignidad está despojada allí. Allí lo debemos de entender. Y entonces coloca en la escena de Jesús dos personajes importantísimos, que es un sacerdote y un levita. Un levita es una especie de sacerdote que hacía parte de ese Sanedrín. Un levita. Jesús no coloca a cualquiera en la escena. Cuando él coloca en la escena de la parábola al sacerdote y al levita, está colocando al desnudo esa posición del que está sujeto a la ley, se esconde detrás de lo meramente espiritual, lo religioso, y no se unta no se compromete con la realidad social. Y coloca dos frases que es para ambos igualitaria. Hizo un rodeo y pasó de largo, ambos. Los conocedores de la ley, los que deberían saber qué es amar al prójimo, no hacen nada. Se supone que el que estaba allí herido era un personaje que de pronto hacía parte del pueblo. A lo mejor vieron y se dieron cuenta que no era un judío o que era un extranjero y por eso no se comprometieron. Esa parte no nos la aclaran. Lo importante allí es que dieron un rodeo y pasó de largo. Lo que Estela nos pasaba muchas veces, ver la fotografía y sí, fui uno de los más que enjuició a ese periodista y ya lo convertí en víctima. Ya no era el niño, ya era el periodista. Y yo era el victimario. Yo ya me convertí en el buitre. Ya no eran dos buitres, ya no era el buitre, el fotógrafo, sino quienes estábamos al otro lado juzgando al fotógrafo. Y pasamos de largo. Pero entonces coloca en escena a Jesús, un samaritano. Eso era importante hablar de la situación social del momento. El samaritano era el más odiado por los judíos, porque era esa mezcla con paganos, entre judíos y paganos. Y dice, iba de viaje. Y este samaritano que era odiado, miren, recuerden que también hay un pasaje bíblico donde dice que la samaritana, Jesús le pide beber a la samaritana. Y la samaritana le dice, ¿por qué siendo tú judío me pides a mí de beber? O sea, tú y yo no tenemos por qué relacionarnos, ¿sí? Entonces mira que Jesús coloca en escena personajes muy opuestos, muy polarizados. ¿Le suena algo parecido a nuestra realidad social colombiana? En esa confusión que estamos viviendo. A mí personalmente me parece casi que copiar, pegar. Es como la misma realidad. Y el samaritano no pasó de largo. Hizo acciones muy concretas. Lo vio. Se conmovió profundamente. Ojo con esa palabra. Se conmovió profundamente. Se acercó, otra acción. No fue como el sacerdote o como el levita que simplemente dio un rodeo y pasó de largo. No se untó, no se involucró. Él se acercó, lo vendó, lo curó, lo cargó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. Y no quedando contento con eso, llega y le dice al dueño del albergue, y le dice, ve, cuídalo. Yo estoy ocupado en otros asuntos, pero cuídalo, que a mi regreso, pues yo te pago lo que te gastes. Él le regaló su tiempo, finalmente. Y no se desconectó. Él siguió su vida, pero tuvo su mente puesta en esa persona que él ayudó. Y quiere llegar hasta las últimas consecuencias en esa ayuda. Entonces llega Jesús y le hace esta pregunta. ¿Cuál de los tres te parece que se comportó como prójimo del hombre? El maestro de la ley se ve acorralado. Él no dice que fue el samaritano, porque él, como queda un judío reconocer que un samaritano podría ser mejor que un judío.
Simplemente le dijo, el que lo trató con misericordia. Esa palabra es importantísima. Misericordia. Misericordia es sentir dolor desde el corazón. Hay veces nos encanta esa palabra de la compasión, que de pronto se utiliza en otros contextos filosóficos o incluso religiosos. Y es bonita la palabra compasión también. Nosotros dentro de nuestra religión católica tenemos una palabra que es muy sublime, que es misericordia, dolor desde el corazón, sentir en el corazón lo que el otro siente. Hay veces o a veces, de manera muy coloquial, decimos ponerse en los zapatos del otro. Yo creo que no es suficiente ponerse en los zapatos del otro, hay que ponerse en los pies del otro. Los zapatos es un elemento muy contingente. Los pies hacen parte de esa persona, es ponerse en la piel del otro. Eso es ser misericordioso. Y entonces Jesús al final le dice, no le dice, deberías tú hacer lo mismo. No, ni siquiera se lo sugiere. Es un imperativo. Tienes que ir y hacer lo mismo. Tienes que ir y hacer lo mismo. Es una invitación a no quedarnos quietos. El Papa Francisco, dentro de este segundo capítulo, declara y dice, somos analfabetos. Y dice somos porque incluso dentro de ese mismo capítulo, él acepta que extrañamente la Iglesia en mucho tiempo se quedó silenciosa frente a temas como la esclavitud, como el maltrato, Segunda Guerra Mundial, etcétera, que también han sido muy mencionados dentro de la historia de la Iglesia. Entonces dice, él se incluye. Ojo con eso, porque es que hay veces nos dejamos golpear de manera fácil de las personas que nos critican, que critican la Iglesia y que no perdonan absolutamente nada, pero es que la Iglesia es muy humana. Somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles. Por eso yo los felicitaba al inicio de este encuentro, porque tomaron una decisión de seguirse formando. Y Estela y Dora lo mencionaban, nos sentimos confundidos en este momento de nuestro país. No sabemos si es bueno marchar, si no es bueno marchar, si es bueno quedarse en la casa, si es bueno apoyar el gobierno, no sabemos. La mayor crisis, la gran crisis de la humanidad actualmente es una crisis de la verdad, porque hay mentiras también vendidas que parecen verdades. Entonces el Papa dice y ajusta esa frase diciendo, son síntomas de una sociedad enferma que busca construirse a espaldas del dolor. Es más fácil no ver al que está tirado en el andén, porque no siento culpa. Entonces desviamos la mirada. Es más fácil dejar de ver noticias. Es más fácil darle la espalda al dolor. Somos analfabetos. Entonces llega y dice el Papa, Jesús como judío, con esa parábola, transforma ese planteamiento de una manera impresionante. Y entonces ya la pregunta no es quién es mi prójimo, quién es mi próximo, sino qué tan próximo soy yo del otro. Qué tan próximo soy yo de la realidad que vive mi comunidad, mi sociedad. Entonces es una invitación muy fuerte. A mí de manera especial me golpea, porque muchas veces he sido ese que da la vuelta y sigue su camino. La misma parábola dice, iba por el mismo camino. El mismo camino no es la vida es el camino que nos une a todos. Entonces el Papa nos invita a volvernos más cercanos, ser los próximos. Y dice, la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Entonces nosotros tenemos que estar al encuentro del otro como hermano. A nivel de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ni siquiera es el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hace unas referencias bien interesantes sobre el migrante. Por ejemplo, en el Éxodo dice, haciendo mención a la ley que debe cumplir el pueblo de Israel, dice, no maltratarás ni oprimirás al migrante. Así, directamente en el Éxodo. Ustedes saben qué es ser migrante. Ustedes estuvieron en el país de Egipto y ustedes fueron esclavos allí.
El migrante residente, así, tal cual, será como un compatriota, lo dice en el Levítico. Recuerda que fuiste esclavo, Deuteronomio. ¿Por qué les traigo, o les traigo? No, porque no soy yo, es el Papa el que lo trae en el segundo capítulo. ¿Por qué trae esos versillos bíblicos? Porque quiero hacer énfasis de que ese amor que se predica y se dice a los cuatro vientos debe ser un amor universal, no un amor nacional. Es muy fácil proteger a los propios, a los míos. Por eso el samaritano es un desafío. La parábola del buen samaritano es un desafío a todos nosotros, a romper el umbral fronterizo. Y no estoy hablando que también incluye el tema de los países, que también lo hemos visto en la pandemia, la forma como se ha tratado la pandemia, la forma como se ha excluido muchas personas, muchos países, el caso de la India. Cuando la gente sale de la India y abandona su pueblo, salen los que tienen recursos y pueden pagar un vuelo charter para salir y desentenderse de la situación social. Sálvese quien pueda. El buen samaritano es un desafío al cristiano de hoy, al cristiano de siempre. ¿Por qué esta fotografía? Porque desde pequeños, este es un experimento que hicieron unos psicólogos, tratando de mirar en qué momento se perdía la empatía. Dicen, no, es que desde niños, un bebé, un niño, cuando ve llorar a otro niño, inmediatamente llora. Y él no sabe por qué está llorando el otro. El otro de pronto se golpeó y está llorando. Y cuando menos pensó, el del frente está llorando. Y si hay un colectivo de bebés o de niños alrededor, todos lloran. Y nosotros los mayores nos ofuscamos. ¿Por qué llora? Es que no es usted. El niño, por empatía, llora automáticamente. El ser humano, naturalmente, está llamado a la empatía. Y vuelvo, insisto, el cristiano supera la empatía, porque tiene que ponerse en los pies del otro. Es la misericordia el que lo debe mover, porque ya no es un reflejo instintivo del dolor que me hace llorar, sino que es un sentimiento profundo. Se conmovió profundamente, como le pasó al samaritano. Debo conmoverme profundamente y actuar. Por eso hoy nosotros nuestra humanidad está confusa y está encarcelada. Y somos analfabetas, porque no sabemos cuál es nuestro rol. No sabemos si somos los ladrones. Muchas veces somos los ladrones. No sabemos si somos los que pasan de largo, los indiferentes. No sabemos si somos las víctimas o si somos los victimarios, finalmente. El Papa al final del segundo capítulo habla de que solo quedan dos roles, porque ninguno de nosotros va a querer ser ladrón, ninguno de nosotros va a querer ser el indiferente. Entonces, como cristianos solo nos quedan dos caminos, o somos las víctimas o somos quienes estamos llevando a alguien a la espalda. Lo importante, Estela, Dora y todos los que nos están acompañando hoy, es que no nos sintamos solos, porque el samaritano incluso no lo hizo solo, buscó la ayuda de un tercero en un hospedaje. Debemos nosotros vivir como comunidad, porque no podemos caer en el error. Este es un gran error y ya voy cerrando el encuentro, nuestro encuentro del día de hoy, lo voy cerrando con esta frase que me pareció poderosa del Papa Francisco, y dice, el engaño del todo está mal, es esa desesperanza que nos hablabas, Estela, esa desesperanza. Todo está mal, todo está como revuelto, yo no sé descifrar qué debo de hacer, nadie puede arreglarlo, ¿quién soy yo para hacerlo? Lo que yo hago es muy poco, etc. Entonces el Papa dice, esa actitud que es de todos, no es solo tuya, Estela, de todos la hemos asumido. Y más ahora en momentos de convulsión. Es muy bonito pensar en Jesús cuando conocemos la historia que sucedió. ¿Se imaginan ustedes las primeras comunidades cristianas viendo a su líder postrado, camino al Calvario, crucificado? El Evangelio de hoy nos habla cuando dice, no voy a estar, en un momento sí voy a estar. ¿Se imaginan ustedes esas comunidades sentidas como abandonadas?
Hay una película muy bien hecha que está ahorita en Netflix, que es sobre la vida de Pablo. Me pareció espectacular, porque sin toda esa contaminación de lo extremadamente piadoso que creo que nos hace muchas veces daño, muestran la realidad de las primeras comunidades cristianas. Entonces el Papa dice, ojo con eso, porque cuando nosotros estamos en esa actitud de que todo está mal, nadie puede arreglar, lo que puedo hacer yo, es muy poco lo que yo puedo hacer, lo que yo estoy haciendo es contribuyendo, me estoy convirtiendo en cómplice del victimario, porque no hago nada, me quedo quieto. Y eso mata el espíritu de solidaridad y de generosidad. El cristiano, los cristianos, nosotros los cristianos, debemos caracterizarnos por un amor sin fronteras. Y vuelvo, insisto, no solo a nivel geográfico, sino a nivel de pensamiento, a nivel de... El solo hecho de que sea un ser humano el que está sufriendo es razón suficiente para yo moverme. Solo eso. Como la señora que solo le bastó pensar de que no eran policías, sino que eran unos niños que estaban allí siendo atacados. Ella, sin escudo ni nada, se puso al frente de los manifestantes. ¿Cómo se logra eso? Porque entonces uno dice, ve, pero Jorge, frente a ese miedo, ¿qué debo de hacer yo? Y con esto ya cierro el encuentro, o al menos mi participación, porque es la pregunta, es la gran pregunta, ¿qué debo de hacer yo? Lo que hizo el buen samaritano. Jesús encarnó el amor, el mandato del amor, como obró Jesús. Tienes que hacer lo mismo, dice Jesús. Todo el ejercicio, o mejor, todo el misterio de la encarnación se reduce en eso. Nosotros debemos encarnar ese amor en nosotros, como Dios lo hizo a través de su Hijo. Igual. Muy bien, yo creo que termino apelando a que nos unamos, como se viene haciendo la invitación durante toda esta semana, en oración, a pedirle al Señor mucha sabiduría. Ahora que estamos en este tiempo previo al Pentecostés, en esta Pascua, en esta sexta semana de Pascua, así como lo sintieron los discípulos en las primeras comunidades cristianas que estaban angustiados porque se sintieron solos, estaban encerrados, porque los romanos los estaban matando. Los llevaban al circo a ser devorados por leones y los estaban buscando. Pablo fue uno de los que buscaba a los cristianos para sacrificarlos, y después la conversión. Miren qué misterio tan hermoso ese. Justo en Roma, donde ocurrió eso, se voltea históricamente toda esa situación. Entonces, pidámosle al Señor, a través de su Espíritu Santo, que nos dé sabiduría. Que nos dé sabiduría para que en el momento preciso, en el momento adecuado, logremos descifrar nuestro rol y huyamos de ser, lo primero, victimarios. Nunca deberíamos de ser victimarios. Poder identificar cuándo nos estamos convirtiendo en victimarios para rectificar esa actitud. Cuándo nos estamos escondiendo a través del rito y de la religiosidad popular para no comprometerme con la acción social. Y ser unos buenos samaritanos. Y si no nos toca ser samaritanos de manera directa, por lo menos ser ese dueño de la posada que está dispuesto a recibir a ese herido que le trae a alguien que lo encontró en el camino. La Fundación Francisco y Clara de Asís tiene varias líneas de servicio social que trata de hacer eso. Y vuelvo, insisto y cierro para Marta, no sé, tú ya coordinas de pronto algunas inquietudes que hayas recogido, si alguien escribió en el chat, o en este momento si alguien quiere tomar la voz, activar el micrófono y decir algo o preguntar algo, no sé si hay alguna pregunta y si desde acá se puede, pues se responderá, y si no, pues quedará como tarea. Y agradecerles muchísimo, y como nos dice el Papa, oremos por él, porque la Iglesia necesita mucha luz para poder tomar posición, para saber cuál es su rol en un momento histórico
que este de la Dora no lo veamos como tan apocalíptico, tan fin del mundo. Ya a través del ejercicio que hicimos el día de hoy nos dimos cuenta que ha sido la historia de la humanidad. El ser humano nos comportamos así. Toca ser sembradores de amor permanentemente. Muchísimas gracias a todos y, como les digo, quedan los micrófonos a disposición de ustedes. Muchas gracias, Jorge Eliezer, por este acompañamiento. Invito entonces a algunos de los presentes a que abran sus micrófonos y nos compartan la experiencia que vivieron hoy, alguna observación o también alguna inquietud. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Marta. Excelente la invitación. Sé que a través de la historia pues hemos vivido esta violencia. Quedo como con el corazón así en la mano. Gracias, gracias por su exposición. Mil gracias. Con mucho cariño, con mucho cariño. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Sí, realmente esos temas son necesarios porque necesitamos que se nos arrugue el corazón para que nos podamos conmover y también podamos entonces sentir lo que tenemos que dar. Yo creo que es una manera de sacudirnos para que nosotros podamos ser esos samaritanos que muchas veces dejamos de serlo. Muchas gracias. Así es, no, a ti. Muchísimas gracias, Fabián. A mí me gustan los silencios. Los silencios iluminan muchas ideas y sentimientos. Y dentro de los encuentros y las charlas, no nos debe de asustar el silencio, ni angustiarnos de porque nadie dice algo, en fin. No, porque uno tiene la plena confianza de que el Espíritu obra en cada uno de nosotros a través de esos silencios, de parte de los que lo hacen y de los que lo vivimos, lo experimentamos acá. Entonces, no nos sintamos de pronto mal porque no tenemos nada que decir o no se nos ocurre nada. No, es el Espíritu también que obra en el silencio. Muchas gracias, Jorge, por esta sensibilización. He quedado muy motivada a seguir en el camino, pero a seguir como en el camino de Francisco y Clara. Es que es un camino donde hay extraños en el camino y Francisco y Clara se detienen. Es como la sensibilización que me ha llegado hoy. Muy bien, gracias. Dora. No, a ti, muchas gracias. Y lo decía en la parábola, el mismo camino. Estamos en el mismo camino. No importa si somos venezolanos, colombianos, de Siria, de España, de donde sea. Somos humanos, imagen de Dios, y ahí tenemos que orar. Bueno, si no hay más intervenciones, igual, si alguien siente como esa motivación a hablar, lo puede hacer, pero si no hay más, entonces, Marta, pues yo me atrevo a extender la invitación a que sigan participando de estos encuentros. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián. Pues nada, he escuchado atentamente pues como toda la formación como desde el principio y me parece muy interesante pues como desde todos los puntos de vista ponernos en los zapatos del otro y finalmente la Fratelli Tutti lo que nos invita es un tema final es la empatía desde cualquier punto de vista, ¿cierto? La empatía no simplemente nos lleva a ponernos en el zapato del otro, sino también entender al otro, escuchar al otro, saber qué siente el otro. Las fotografías que nos compartís son de suma importancia, pues porque aunque no son de la situación actual y del tiempo actual, sino que nos traen desde otros tiempos, desde mucho tiempo atrás, donde la historia nos recuerda el presente, finalmente eso somos, la construcción de nosotros del pasado, ¿cierto? Todos somos la conclusión de nuestro pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares, nuestros ancestros, todo eso que hemos traído, ¿cierto? Así Entonces, es. como la empatía nos lleva
a poder conectarnos con el otro desde el ser, desde ese sentimiento, desde la vida misma. Y a eso finalmente con esta formación que nos está dictando hoy, que me pareció una cosa muy bonita, muy sentida, es como yo desde lo que percibo del otro me puedo conectar sin juzgar, me puedo conectar pudiendo comprender, me puedo conectar pudiendo entender lo que el otro me quiere transmitir sin juzgar o poner un sesgo que simplemente me lleve a tener una estructura fundamentada en algo, sino en poder romper un esquema y poder comprender más allá de. Creo que finalmente eso es lo que quería el Papa Francisco, poder romper como todas las estructuras de lo que es estigmatizado, estructurado, y poder abrir un poco más la mente a la conexión de la hermandad, de conectarnos desde el amor, de conectarnos desde el ser, de conectarnos desde el entendimiento, desde la realidad, desde la situación actual que vivimos. Y es el mensaje que incluso hoy, o bueno, ayer en su audiencia nos decía, es conectarnos desde las vivencias de cada uno. Me parece muy bonito y muy interesante lo que acabas de exponer, y creo que esto hay que replicarlo definitivamente, porque nos tenemos que conectar desde cada uno somos, aunque compartimos vidas desde nuestra religión, desde nuestros trabajos, desde nuestra vida cotidiana, creo que y considero que compartimos un mismo mundo, una misma casa. Y es a eso lo que finalmente también nos llevaba Francisco de Asís, y era: esta casa es nuestra, y cómo la habitamos y cómo hacemos que sea nuestra. Entonces, me parece muy oportuno, muy interesante. La formación de hoy definitivamente abre más la mente a lo que quiere el Papa Francisco, y es que nos queramos todos como hermanos y que vivamos todos como una misma familia en este mundo. Muchas gracias por esta exposición de formación tan grande y tan bonita desde la realidad y desde la historia que la traemos al presente. A ti, Sebastián, por tu participación. Y la invitación es permanente. Jesús se encarna todos los días a través de nosotros mismos como cristianos, cuando encarnamos el mismo amor de Cristo en nuestras acciones diarias. Muy bien. Yo quiero finalmente, mi nombre es Héctor Arango. Y Héctor, quiero finalmente agradecerte. Yo creo que bien lo expresa la invitación. No es solamente formación, sino transformación. Y para uno transformar al otro, tiene que transformarse uno mismo. Entonces, estos son elementos, son las guías. Yo creo que es el instrumento para hacer la transformación espiritual, la transformación del comportamiento, en donde nosotros, así y bien lo exponías en la conversación, no podemos quedarnos en la ritualidad. Tenemos que entrar a una dimensión espiritual. Trascender no es solamente rezar. Trascender es la capacidad de salir de uno mismo y proyectarse en el otro y ayudarle al otro. Al fin y al cabo, el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Y yo creo que en la medida en que nosotros estemos dispuestos en la Fundación Francisco y Clara de Asís a enseñar, a trabajar, a aprender, a amar y servir, es verdad que, como bien lo exponías, pues hemos estado como de espaldas, como bien lo expresa el Papa Francisco, pero no solamente de espaldas, sino muy comprometida Colombia por la desigualdad tan marcada que hay en el país, y en esa misma realidad que la estamos viendo hoy con lo que están reclamando, pues uno no puede echarle la culpa a un gobierno o a otro, sino a todos, absolutamente a todos. Y por eso nosotros
podemos decir claramente que somos corresponsables o hemos sido cómplices a lo largo de la vida de toda esta cosa, porque hemos predicado demasiado y hemos actuado muy poquito, en el sentido de que si cada uno replica lo que estás diciendo y replica lo que es verdaderamente esa trascendencia, yo creo que la lección del ejemplo y la coherencia es la lección que necesita el país y que necesitamos todos, aún empezando por la misma iglesia, porque nosotros somos los llamados a dar testimonio. Y no solamente alguna vez yo llegué feliz donde un teólogo, donde el padre Gustavo Baena, y le dije que yo estaba muy tranquilo porque al fin y al cabo la vida era muy buena, en el sentido de que uno podía ver a Dios en las otras personas. Y entonces él se me quedó callado, no me hizo fiestas a esa cosa. Y por ahí al cuarto de hora me dice, vea, ahí me da mucha pena, pero no me podía quedar con eso. Esa es la actitud pasiva del cristiano, ver a Dios en el otro. Hay que buscar es que los otros vean las actitudes de Dios en usted, que vean que su comportamiento es un comportamiento parecido al del Señor y por consiguiente ahí es donde es el verdadero compromiso de un cristiano. Bueno, felicitaciones y muchas gracias, y sigue vinculado a Francisco y Clara de Asís, que es una obra muy linda y en este momento una obra muy sola, porque al fin y al cabo no podemos cumplir nuestra misión del todo, como está estipulado en el propósito superior, pero yo creo que podemos llevar al Señor y a su mensaje, así sea por estos medios y con el testimonio y el ejemplo, hasta que en algún momento volvamos a la vida sacramental. Muchas gracias. Así es, Héctor. A usted muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Marta, quedamos en tus manos. Muchas gracias por la invitación, por tenerme presente. Muchas gracias, Jorge Eliezer, a ti por el acompañamiento. Cada día es un tiempo de reflexión, de aprendizaje, y hoy yo creo que todos quedamos mínimo con un compromiso personal. Todos los días un reto nuevo. Esta realidad nos convoca a todos a una transformación. Y aunque el mundo pareciera decir no, nosotros en nuestra acción real, cristiana, humana, debemos de estar diciendo sí y poner todo nuestro empeño en sacar adelante la humanidad y volver a creer, a confiar en unos y a otros y en otros. Los invito antes de terminar de que activemos las cámaras, que nos podamos ver y tomar una foto para que nos quede registro de todos los que estuvimos participando. Entonces los invito pues a todos para que muy juiciosos estemos todos en cámara. Excelente. Felicitaciones, Martica, felicitaciones y vamos para adelante. Muchas gracias a todos. Por acá, foto para todos. Muchísimas gracias a todos, paz y bien, feliz noche. Les recuerdo que tenemos nuestro próximo encuentro en la tercera unidad. Al finalizar este mes, cada 15 días estamos haciendo los encuentros y con tiempo les estaré enviando la invitación. Así que todos quedamos con el compromiso de volvernos a ver. Paz y bien y feliz noche.